tenemos a nuestras jovencitas que se bautizaron hace 2 semanas. Quiero compartir con ustedes un versículo que está en Hechos capítulo 2. Está en Hechos capítulo 2, versículo 38. Es un versículo muy conocido para cada uno de nosotros. Y ven que Jesucristo es la puerta. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Cristo también es la puerta de acceso al reino. Y Él es el camino por el que tenemos que transitar. Y también Él es la meta. Y lo dijo el apóstol Pablo: prosigo a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y vamos aquí para nosotros poder entrar por esa puerta. 3 aspectos fundamentales en la vida del cristiano. Pedro les dijo, nos dice en capítulo 2 de Hechos, del libro de los Hechos, de nuestro amado doctor Lucas, que nos dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Inclinemos nuestro rostro un momento y démosle gracias al Señor por la palabra de esta mañana. Le damos gracias, Señor Dios, por este tiempo de poder alabarte, glorificarte, de cantar salmos a tu nombre. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por la vida de mis hermanos. Y Señor, te pedimos en esta hora que tú seas hablando a través de mi vida. Señor, que sea palabra del cielo y no de hombre. Y que llegue, Señor, al corazón de cada uno de mis hermanos, según la necesidad que tengamos. Porque tu palabra, Señor, jamás llega vacía, porque es como espada de doble filo, que penetra, Señor, que penetra y llega hasta el corazón del hombre y pone a descubierto las intenciones del corazón. Gracias, Padre, por estar aquí con nosotros, por estar en nuestros corazones. Ya no tenemos que decir más: ven, Señor, porque no eres un Dios lejano, eres un Dios que está en cada uno de los corazones de tus hijos. Gracias, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Aspectos fundamentales en la vida del cristiano cuando nosotros venimos o abrimos nuestro corazón al Señor. Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, porque dice en el versículo: bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don o el regalo del Espíritu Santo. Ya no estamos más huérfanos, tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones. Y vemos que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, nos dice las Escrituras, se hizo hombre y se dio a conocer a los hombres en Jesucristo, quien con su ejemplo y sus palabras nos enseñó la voluntad del Padre. Nosotros vemos la historia, vemos lo que Jesucristo hizo cuando estuvo aquí en este mundo, y vemos con su ejemplo, amados hermanos, cuál es la voluntad de Dios. Todo lo que hizo el Hijo es lo que el Padre desea y espera de cada uno de nosotros, tanto nuevos como personas que ya están caminando hace mucho tiempo con el Señor. Enviado por el amor del Padre, porque dice, ¿no? De tal manera amó Dios, como no tenemos ni idea, no nos podemos ni siquiera imaginar ese amor del Padre, ese amor ágape, que dijo con esta expresión: de tal manera amó Dios al mundo. Y por ese amor el Padre envió al Hijo para salvarnos y adoptarnos como hijos de Dios. Jesucristo murió por nuestros pecados, el Padre lo levantó de los muertos y sentándolo a su derecha en el trono del universo, lo hizo Señor. Lo hizo Señor. Y Dios quiere que todos creamos en Jesucristo y seamos salvos. Pero ¿de qué manera? No de cualquier manera. La única manera de nosotros ser hijos del Padre es reconociéndole a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas.
Él es el dueño. Él es rey sobre todo. ¿Por qué es rey sobre todo, amados hermanos? ¿Por qué es rey? Tómelo esto y llévenlo en su corazón. Es rey porque es dueño de todo. Porque Él reina sobre todo. Es rey porque Él lo creó. Y es rey sobre todo porque Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Y este rey, este ser superior que tanto amor ha expresado, que un día se hizo hombre, Él ya existía. Él estuvo siempre. Y nos dice en Juan 1, del 1 al 2, en el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba ¿con quién? Con Dios. Y nos dice el Verbo era Dios. Y Él estaba con Dios en el principio. Podemos nosotros quitar la palabra Verbo y ponerle Jesucristo. O poner la palabra y vemos que dice en el principio ya existía Jesucristo. Y Jesucristo estaba con Dios. Y Jesucristo era Dios. Él estaba con Dios, o Jesucristo estaba con Dios desde el principio. Es maravilloso ver, amados hermanos, de esto, porque todos nosotros comenzamos a existir el día en que fuimos concebidos por nuestros padres. Cuando nosotros fuimos concebidos es cuando empezamos a existir. En cambio, Jesucristo existía desde el principio. El Hijo de Dios siempre existió junto al Padre. Él es el Hijo de Dios y a la vez es Dios. Así como nosotros somos hombres, somos hijos de hombres y a la vez somos hombres, el apóstol Juan proclama con toda claridad que el Verbo de Dios es Jesucristo, es Dios. Jesucristo es el Señor. Y nos dice, viendo este versículo, que tenemos que creer en Jesucristo. Tenemos que creer y confesar con nuestros labios que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Y creer con la convicción de que Él es dueño y Señor sobre todo, amados hermanos. Dios creó todas las cosas por medio de su Hijo. Todo cuanto existe fue hecho por medio de Jesucristo. Todo esto nos dice en Colosenses. Nos dice en Colosenses 1, 16, 17. Nos dice: este es el Dios que nosotros adoramos. Este es el Dios que un día nosotros confesamos con nuestra boca, que Él es el Señor de nuestras vidas. Este es el Dios que hace 2 semanas los hermanos recibieron y abrieron su corazón a Jesucristo. Porque dice, Colosenses 1, 16 al 17, porque en Él, ¿en quién? En Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas, ¿en quién subsisten? En Él. En nuestro Señor, en Jesucristo. ¿Por qué les digo todo esto, hermanos? Porque Él, siendo Dios, siendo Rey, siendo sustentador, un día decidió hacerse hombre. Se hizo hombre. Y el Verbo se hizo hombre. Y saben, hermanos, habitó entre nosotros. Juan 1:14 nos dice que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y Filipenses 2, 6, 7. Miren, yo les quiero que veamos en esta mañana quién es este ser especial, este ser precioso, que no le importó ser Dios y despojarse de naturaleza, de su naturaleza, y habitar entre nosotros. No se aferró a su naturaleza. Filipenses 2, 6, 7 dice: siendo por naturaleza Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando, ¿qué nos dice, amados hermanos? Forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
Tengo otra traducción que dice: siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por lo contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. No se aferró. El original nos dice que Él se vació. Él se vació su naturaleza y se hizo hombre. Por eso Él habitó entre nosotros siendo hombre. Y nos dicen las Escrituras que Él fue tentado en absolutamente todo, porque Él fue hombre y no sucumbió a nada, a ninguna de esas tentaciones. Nació de una virgen, habiéndola concebido por el Espíritu Santo, sin intervención de varón, nos dice en Mateo. Se cumple así la profecía de Isaías 7:14, dada hace 700 años antes de Cristo, la cual dice: la joven concebirá y dará a luz un hijo y la llamará Emmanuel, Dios con nosotros. No existe en el mundo un solo libro, no existe donde las profecías como están en la Biblia se cumplan con tantos años de diferencia. 700 años, Isaías, 1000 años, David, y todas las profecías se cumplen al pie de la letra. Porque este es el Dios que nosotros adoramos, hermanos, que tiene control de todas las cosas. Y nos quieren a nosotros creer y decir que las Escrituras son escritas por hombre. Claro que están escritas por hombre, pero el Espíritu Santo en control de lo que ellos escribían. Ese Dios al cual nosotros tenemos que amar, al cual tenemos que obedecer, se hizo hombre, hermanos, para darnos ejemplo para cómo tenemos que nosotros actuar desde el día que le conocemos. Y Él se dio a conocer a los hombres. Dios se dio a conocer a los hombres a través de Jesús. Nos dice Juan 1:18: a Dios nadie lo ha visto nunca. No ha visto un solo hombre, no lo ha visto a Dios. Pero el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Conocemos a Jesús. Sí, espiritualmente lo hemos recibido. Y como es Jesús, es el Padre. Porque Él nos ha dado a conocer. El que me ha visto a mí, dice Jesús. ¿Cuántos hemos visto a Jesús? ¿Cuánto le hemos recibido a Jesús? Amén. No estoy hablando de que le hemos visto físicamente, pero espiritualmente lo sabemos. Él vive en nuestros corazones, hermanos. Y si no vive en su corazón, tiene un grave problema. Él vive en nuestros corazones. Él se dio a conocer. Y dice Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo es la revelación de Dios. Él nos dio a conocer a Dios. Ahora no podemos decir que Dios es un ser lejano y desconocido, pues Él se dio a conocer en Jesucristo. Dios se comunicó, se expresó, habló y se presentó a los hombres de su amado Hijo. Y este Dios, que para Israel era lejano y que para nosotros ya no, nos dio a conocer en Jesús el carácter que tiene el Padre. Mediante de él sabemos que Dios es amor. ¿Cómo actuó Jesús? ¿Tenía amor Jesús? Sí. Él dijo: yo no he venido a condenar al mundo, sino he venido a salvar lo que se había perdido. Y Él vino a mostrarnos su amor a través de Jesús. Jesucristo tuvo misericordia, claro que tuvo misericordia. Cuando veía las multitudes, Él decía: son como ovejas sin pastor. Y su corazón se ponía triste. Fue justo. Claro que fue justo. Un día le trajeron a una mujer que nos dice las Escrituras que le encontraron en el pleno acto del adulterio. Y vinieron por pillarle, por ver dónde lo podían a Jesucristo descubrirle para ver. Vinieron y le dijeron: esta mujer ha sido encontrada en el mismo acto del adulterio. Y según la ley de Moisés, nos dice que tiene que ser muerta. Nosotros seguramente hubiésemos cogido la primera piedra.
Pero Jesucristo, con la sabiduría de lo alto, les dijo: aquel que esté libre de pecado, ¿hay uno que se pueda atrever? ¿Hay alguna de aquí de la iglesia que se puede atrever a juzgar tal vez del error de un hermano? ¿Hay alguien de los que estamos aquí de juzgar que tal vez hubo una falta? ¿Hay alguien aquí que puede juzgar, hermanos? Ninguno de los que estamos aquí podemos tirar la primera piedra, porque si no, el Señor nos avergonzaría. Porque muchas veces nosotros vemos la paja que hay en el ojo del hermano y nosotros tenemos una viga. Y nos dice las Escrituras que dejando, tirando cada uno de las piedras, se fueron y no se quedó ninguno. Porque no hay justo aún ninguno, solamente el Hijo de Dios. Y aquel que lo podía juzgar, aquel que lo podía apedrear, lapidar a esta mujer, le dijo: ¿dónde están? ¿Dónde están los que te estaban amenazando? ¿Dónde están los que te juzgaban? Levántate, yo tampoco te juzgo, pero vete y ya no peques más. Ese es el Dios que nos muestra su amor eterno para cada uno de nosotros. Ese es el Dios que se dio a conocer a los hombres. Ese es el Dios que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre y nos dio a conocer que como fue Él, es el Padre. El Padre es justo, el Padre es santo, el Padre es paciente. El Padre es paciente, porque si no fuera paciente, yo pienso, yo el primero, ninguno ya estuviéramos vivos. Si Dios no tuviera paciencia, nos hubiera arraigado de la tierra por nuestra maldad y por nuestros pecados. Pero Él tiene paciencia, es compasivo, es sabio, es perfecto, porque todo lo que Dios es se encuentra plenamente en la persona de Cristo, nos dice Colosenses 2:9. Todo lo que está en Cristo, en la persona de Cristo, es el Padre. Se dio a conocer, y Jesucristo, con el ejemplo y sus palabras, nos enseñó la voluntad del Padre. Y nosotros podemos ver en los evangelios que la vida y conducta y la enseñanza de Jesucristo, y que nos dio a nosotros para que nosotros seamos como Él. Como decíamos, Jesucristo fue tentado en todo, al igual que todos nosotros, pero Él jamás pecó. Lo podemos ver en 1 de Pedro 2:21-23, que nos dice: siempre hizo lo que agradaba al Padre y le fue obediente aún hasta la muerte. Jesucristo es el modelo que Dios nos presenta para que todos vivamos como Él vivió, en santidad, amor, humildad y servicio. Santidad nunca pecó. Amó, hermanos, el Señor. Amó porque fue hasta la muerte, y no cualquier muerte. Nos dice las Escrituras que es muerte de cruz. Los que le siguieron a Jesucristo fueron llamados discípulos. A ellos les enseñó más detenidamente su doctrina. Lo que les enseñó es la palabra universal y eterna de Dios. Es universal porque es para todos los hombres de todo el mundo, y es eterna por lo que Él enseñó. Es permanente, inmutable a través de todos los siglos de los siglos. Él dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir a las personas, lo que Jesucristo enseñó. Así como Jesucristo enseñó a los apóstoles o a sus discípulos, y luego los apóstoles enseñaron a más discípulos que ellos tenían. La iglesia de hoy y los pastores tenemos que seguir enseñando lo que Jesucristo enseñó, ni más ni menos. No tenemos ni que aumentar ni que disminuir, sino que la enseñanza de Jesús sea transmitida de generación en generación. Y nuestros hijos también tomarán estos textos, la palabra de verdad, y transmitirán a las generaciones siguientes. Y es de esa manera que nosotros ya no vivimos más desorientados ni confundidos, porque Jesucristo nos enseñó la voluntad del Padre con total claridad. Sus enseñanzas están registradas en la Biblia, amados hermanos. ¿Sabemos la voluntad del Padre cuál es? ¿O no sabemos la voluntad del Padre cuál es, hermanos? Claro que sabemos la voluntad
Y como decíamos, el amor de Jesús vino para salvarnos y hacernos hijos de Dios. Antes nosotros estábamos apartados de Dios, sin ciudadanía, lejos del reino de Dios, blancos de la ira de Dios. Y Jesucristo vino, como está en Juan 3:16. Y en Juan 1:12 nos dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. A los que le recibieron, le hemos recibido a nuestro Señor, sí, ¿verdad? Hemos abierto nuestro corazón. Y a nosotros nos dice el Señor, los que hemos recibido, los que hemos abierto nuestro corazón para recibirle, Él nos dio el derecho de ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos. A eso vino Jesucristo, a restaurarnos a la condición de hijos de Dios mediante el nuevo nacimiento. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Y Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Qué precioso que es Dios, hermanos. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué podemos pedir? ¿Qué podemos pedir? Los afanes de este mundo pasan. Las riquezas de este mundo pasan. Todo pasa. Pero lo que nos dice el Señor y nos ofrece, nos dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. A esto vino Jesús, a reconciliarnos con Dios y con nuestros semejantes. Vino para hacernos personas nuevas y hacernos el pueblo de Dios. Qué precioso es Dios. ¿Qué necesidad tenía Dios de hacer esto? ¿Qué necesidad tenía? Ninguna. Sin embargo, nos dice que Jesucristo murió por nuestros pecados. Juan el Bautista, cuando iba a bautizarle, cuando iba Jesucristo hacia él, ¿qué dijo Juan el Bautista? He ahí el Cordero de Dios. Pero ¿qué hace ese Cordero? Que quita el pecado del mundo. Y nos dice Isaías 53, que mi padre daba lectura: fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él cayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Él se hizo pecado por cada uno de nosotros. Él llevó nuestras culpas, amados hermanos, y por eso nosotros podemos acercarnos hasta el trono de gracia. Podemos hoy participar en la Santa Cena, porque Él nos reconcilió no solamente con Dios, sino también nos reconcilió con los hombres. Por eso nos dice: si tú tienes algo en tu corazón, algo contra un hermano, ve y acércate y pídele perdón. Ponte a cuentas con tu hermano. Porque eso vino a hacer Jesús, a reconciliarnos no solamente con Dios, sino también con los hombres. Y Dios muestra su amor. Dios muestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, el Señor murió por cada uno de nosotros. ¿Qué tienes en tu corazón, hermano? ¿Qué tienes en tu corazón? Dios, si nos hubiese juzgado a cada uno de nosotros por nuestros corazones, ninguno de los que estamos aquí estuviésemos. Pero más Él muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Amén. No es para darle un aplauso al Señor, hermano. Cargó en su cuerpo todos nuestros pecados y rebeliones y sufrió nuestro castigo en la cruz. Él murió en nuestro lugar y al hacerlo pagó nuestra deuda ante la justicia
Qué precioso al saber que un día que estemos usted y yo delante de Dios y vean nuestros nombres y nos diga: Javi tenía una lista de pecados y otra lista y una enciclopedia de pecados. Y al final que digan: pero toda esta enciclopedia está borrada por la sangre de mi Hijo. Amén. Por tanto, Javi, al terminarlo, puedes entrar al reino de los cielos. Amén. Así con cada uno de nosotros, que ponga y el Señor, qué precioso es nuestro Dios. Jesucristo resucitó, amados hermanos, y es del Señor. No se quedó solamente en eso, sino que Él resucitó. Dice 1 Corintios 15, 3 y 4, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. En Hechos 2:32 también nos dice: a este Jesús Dios lo resucitó, y de ellos todos nosotros somos testigos. No pueden decir, como hoy la ciencia nos quiere hacer creer que no ha encontrado los restos de Jesús. Hay dos maneras de comprobar científicamente una verdad. Una es por observación, a través de un microscopio o a través de experimentos en un laboratorio. Pero otra manera de comprobar si es verdad es a través del testimonio de personas que vieron, que estuvieron ahí. Y tenemos el testimonio de que Jesucristo lo vieron primero resucitados dos mujeres, luego los discípulos. Luego dice que estuvo con 40 días caminando con ellos, hablándoles del reino. Dice, no, estuvo 40 días caminando con ellos y estuvo, ¿qué? Hablaba del reino. Y luego cuando iba a desaparecer en las nubes, ¿cuántas personas estuvieron? ¿Cuántas personas fueron testigos de que Jesucristo ascendía al cielo? Nos dice que fueron 500 personas testigos de que Jesucristo ascendía al cielo. Y luego aparecían dos ángeles y le dijeron: varones israelitas, ¿a quién mirar? ¿A quién mirar? Aquel que ustedes ven subir en gloria, algún día va a bajar también. 500 personas. Y luego la promesa del Espíritu Santo, 120 que estaban también reunidas. Y cuando a través del Espíritu Santo viene a Pedro y a los que estaban ahí, comienza a predicar con un denuedo y decirle a los judíos lo que habían hecho con el Rey de Gloria, que le habían crucificado. Pero como dicen las Escrituras, aquel que ustedes crucificaron, ahora el Padre lo tiene a su diestra, reinando con poder y gloria. Así que arrepiéntase, bautícese en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis la promesa del Espíritu Santo. Amén. Y por eso ese testimonio nos dice las Escrituras que se convirtieron 3,000 personas. Y luego Pablo también predicó y se convirtieron 4,000 personas. Porque el Padre le hizo a Jesucristo Señor. No se quedó en una cruz. No hay por ahí que no te quiera hacer creer la ciencia que encontraron los restos de Jesús y que estaba casado y nos quieren hacer creer que tenía 2 mujeres. Dios perdone la ignorancia de los hombres. Dios perdone y tenga misericordia de la ignorancia de los hombres. Se creen sabios, pero dicen necio en su corazón: no hay Dios. Pero Dios se ha revelado a nosotros. Dios se ha revelado a usted, amado hermano, amada hermana. Dios es real. Y no solo es real, Él está sentado a la diestra del Padre, amados hermanos. A este Jesús Dios le resucitó, de ellos, de todos nosotros somos testigos, como estamos leyendo. Filipenses 2:8-11. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y
y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Ya no hay un lugar más alto. No existe en la tierra ni en el universo un lugar más alto que este que le puso Dios, nos dice, sobre lo sumo. Y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. No existe otro nombre más grande que este. A Jesucristo le decimos Rey. A Jesucristo le decimos muchos nombres. Pero sobre todos los nombres del Señor hay un nombre que es más grande que todos, el cual le dio el Padre. Y dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es Señor. Admirable, pues justo, príncipe de paz, tiene muchos nombres. Pero sobre todo esto es Señor. Por eso nuestra confesión de fe, amados hermanos, nuestra confesión de fe, no la decimos que Jesucristo es mi Salvador. Nuestra confesión de fe, como dice el apóstol Pablo, si creyeres que Jesucristo es el Señor, si confesares con tu boca, Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. ¿Cuál es la confesión de fe? No Jesucristo Salvador, sino Jesucristo es el Señor. Es el Señor, amados hermanos. Porque si decimos que es Salvador, solamente está limitado a que es Salvador y ya está. Ya está. Como Él es mi Salvador, entonces yo puedo hacer lo que quiera, y cada vez que yo hago y vivo como me da la gana, como Él es mi Salvador, Él está ahí para salvarme. Pero el apóstol Pablo, gracias a la presencia del Espíritu Santo en su vida, Él lo presentó a los hombres como Señor, ni siquiera como Rey, porque si hubiese presentado como Rey hubiese sido menos que el gobernador de aquel tiempo, que Herodes, porque a Herodes se le conocía como el Señor, como el Dios, se hacían llamar. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, presenta a Jesucristo como el Señor. Qué terrible choque, ¿eh? El Señor Herodes y el Señor Jesús. Aquel que servía Herodes salvaba su vida, y aquel que se convertía a Jesús perdía su vida. ¿Y qué pasó, amados hermanos? Dijeron los hermanos de la primera iglesia: preferimos nosotros perder la vida por causa del Señor, porque si sabemos que la perdemos por causa del Señor, ganamos, salvamos. Pero aquel que quiere ganar su vida renunciando al Señor, dice que la perderá. Y decir, nosotros decidimos y vamos a perder nuestra vida, porque nuestra vida no vale nada. No vale nada si no estamos con Jesús. No vale nada si no estamos con Jesús. ¿De qué vale ganar la vida? ¿De qué vale ganar todo si al final perdemos el alma? ¿De qué vale? ¿De qué ha valido? Y Pablo les dice: hermanos, si usted quiere ganar su vida, pues tiene que confesar a Jesucristo como el nuevo Señor de sus vidas. Y de pronto unos locos por ahí: Jesucristo del Señor, Jesucristo del Señor, porque así saludaron en aquel tiempo. El César es del Señor, el César es del Señor, el César es del Señor. Pasan unos locos: Jesucristo es del Señor. Imagínense, ¿qué están diciendo estos locos? El César manda a apresarles a todos a la cárcel, otros a los leones, otros les ponían como antorchas vivas. Como antorchas vivas, dice que le untaban alquitrán y les encendían, porque este loco decía: quiero que me alumbren esta plaza, quiero que pongan a 40 de esos que están diciendo que Jesucristo es el Señor y les quemen vivos. Y ninguno renunciaba a Jesucristo del Señor. Ninguno. Familias enteras estaban ahí en los estadios, en los teatros, esperando ser devorados por leones. Familias enteras veían cómo eran devorados sus hijos, cómo eran devorados los padres, los abuelos eran devorados todos. Y ellos, en lugar
enfadados con el Señor, le dicen disgustados porque un hermano no me saludó, porque un hermano me tocó los ojos, porque un hermano me hizo lo otro. Yo salgo corriendo, voy disgustado, muy resentido, muy dolido porque me están haciendo esto. Y los hermanos, en lugar de resentirse con Dios, de decir ¿por qué, Señor? Dice que levantaban sus manos al cielo y comenzaban a cantarle al Señor, a alabarle al Señor, a glorificar su nombre. Y cantaban cánticos de alabanza. Alababan su nombre, hermano. Porque sabían quién era el Señor de sus vidas. Sabía quién era el Señor de sus vidas. Nosotros no queremos ni cantar, no queremos reunirnos. Es que estoy así, es que estoy asado, es que estoy cocinado. Si no me viene a ver, no voy. Si no me trae mi marido, no voy. Si no me exige mi esposa, no voy. ¿Cómo se ha alivianado el Evangelio, amados hermanos? ¿Cómo se ha alivianado el Evangelio? Tenemos una conformidad nosotros. Tenemos una conformidad, hermanos, que si vale esto, lo otro. Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. ¿Cuál debe ser la actitud que nosotros debemos tener, hermanos? ¿Cuál debe ser la actitud? Como decíamos, confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos para que salve. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Creer en Jesucristo, debemos creer en Jesucristo con todo nuestro corazón, amados hermanos. Tenemos que doblar nuestras rodillas ante Él y reconocerlo como Señor. Doblar nuestras rodillas ante Él significa dejarlo de lado todo, nuestro orgullo, nuestra rebelión, nuestra independencia, y tomar una postura humilde ante Él, sometiéndonos totalmente a su voluntad. Confesar con la boca que Jesucristo es el Señor significa aceptar definitivamente su autoridad, aceptar su gobierno sobre nuestras vidas. Ya no más gobernamos nosotros, gobierna el Señor en nuestras vidas. Ya no más hacemos lo que queremos, ahora nosotros dependemos de la voluntad de Dios. En todo, amados hermanos, en todos los ámbitos de nuestra vida. Nuestra confesión de fe. Ahora vamos a doblar las rodillas ante Jesús y creer con el corazón, proclamar con fe, hermanos, creyendo que el credo nuestro, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que siendo Dios se hizo hombre. Creo en su palabra y en todas sus enseñanzas. ¿Creemos, hermanos? Claro que creemos. Creo que Él murió por mis pecados y sufrió el castigo que yo merecía. Creo que resucitó de los muertos con poder, ascendió al cielo y fue exaltado a la diestra del Padre. Creo con todo mi corazón y proclamo con mi boca que Jesucristo es el Señor y doblo mis rodillas delante de Él. Como dice, toda rodilla. El orgulloso, el necio, el ateo, el poderoso, el político, el deportista. Todos doblarán su rodilla delante de Él y confesarán con su boca que Jesucristo es el Señor. Así que nosotros vayamos practicando, hermanos, ya, y doblando nuestra rodilla ante nuestro Dios. Y luego nos dice: la agua salir. Y si fue un cafecito, tampoco pasa nada. Todo esto, mis preciosos hermanos, también viene con el arrepentimiento. Que decíamos tres aspectos fundamentales, ¿verdad? Decíamos creer en Jesucristo. Ahora ya sabemos que Jesucristo no es cualquier cosa, ¿no? Él es Rey y Señor sobre todo. Pero también a esto viene el arrepentimiento.
actitud, de poner la actitud rebelde que teníamos antes para ahora obedecer a Jesucristo. ¿Qué es este cambio de actitud? Nosotros ahora deponemos la rebeldía que teníamos y nos sometemos al gobierno de Dios para vivir de allí en más de acuerdo a su voluntad. Usted, cuando se arrepiente, amados hermanos, entra al gobierno de Dios y a someterse al gobierno de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios ahora es: nosotros tenemos que obedecer. Así como toda nación tiene sus propias leyes y tenemos que obedecer las leyes, si no nos multan o nos llevan a la cárcel, así también hay un gobierno, el gobierno de Dios, el gobierno de Jesucristo, el que predicó cuando dijo muchas veces: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Decía: arrepentíos, que el gobierno de mi Padre se ha acercado. Está diciendo que nosotros ahora arrepentimiento es cambio de actitud. Cambio de actitud que cada uno de nosotros debemos tener. Debemos decir: Señor, ¿tengo ese cambio de actitud o no tengo ese cambio de actitud? ¿Hemos dado el vuelco de 180 grados o nos hemos quedado a 90? ¿O nos hemos quedado a 160? ¿O nos hemos pasado a 360 grados y hemos vuelto a lo mismo? Arrepentimiento del griego metanoia, que es cambio de actitud. Es alejarnos de todo lo que no le agrada a Dios. ¿Por qué nos dice cambio de actitud? Porque ¿cuál es, valga la redundancia, la actitud natural del hombre hacia Dios? ¿Cuál es la actitud natural hacia Dios? La rebeldía. ¿Por qué? Porque lo hemos heredado de nuestros padres, de Adán y de Eva. ¿Y qué es la rebeldía? ¿Qué es la rebeldía? ¿Cómo podríamos definir la rebeldía? La rebeldía es el desconocimiento de una autoridad establecida legítimamente. ¿Cuál es esa autoridad? Dios. Establecida legítimamente, sí, por ser dueño de todo. Es dueño, Señor, y lo sustenta. Y entonces todo hombre que se revela a esa autoridad, la palabra le llama rebelde. Y de esa actitud nosotros que tenemos que deponer. ¿Y cómo se depone? A través del arrepentimiento, que es cambio de actitud. Por eso se dice en las Escrituras que debemos tener la mente de Cristo. ¿Y qué es la rebeldía? La rebeldía es vivir como uno quiere, hacer lo que me da la gana. Eso es rebeldía. Desobediencia. ¿Qué es lo que quieres? Eso hago. No. Todo lo que tú quieres, eso hago. Eso es rebeldía. De ponerse o irse en contra de la autoridad de Dios. Y la rebeldía es la raíz y la causa de todos los actos pecaminosos que tiene el hombre. Dentro de la rebeldía está la avaricia, está el robo, está la blasfemia, está el chisme, está la envidia, está el adulterio, está la mentira. Todo esto embarca la rebelión. Y si nosotros no actuamos, no deponemos o no arrancamos de raíz la rebelión, siempre se va a quedar algo de estas ramas en los corazones. Porque muchas veces el cristiano pretende arrancar las ramas que él quiere arrancar y dejar las principales todavía en su vida. Y si dejamos ramas, todavía hay rebeldía. Porque el arrepentimiento es poner el hacha en la raíz y arrancar y quitar de nuestros corazones la mentira, la envidia, el chisme, la blasfemia, el robo, la avaricia, el adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuestra nueva actitud hacia Dios es la sumisión, es someternos. Mateo 11:29 nos dice: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible, manso y humilde de corazón, y encontrarán, ¿qué nos dice? Descanso para su alma. ¿Es que hay cristianos tomando antidepresivos?
Cristianos tomando antidepresivos, lastimosamente sí, porque nos cargamos de tantas cosas en el corazón, nos cargamos de tantas cosas en el corazón, a veces hasta falta de perdón, a veces por no frenar nuestra lengua y estar en chismes, metidos en problemas con una y otra vez con la persona, a veces por estar pensando o querer robar a la mujer o al marido ajeno, también metido en problemas. La avaricia, solamente acumular dinero, y podemos ni dormir, nos quita el sueño. O la envidia también es un mal tremendo que hay en el corazón de los hombres. A nosotros despejamos y dice: venid, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso. Qué promesa más preciosa, ¿no? Encontrarán descanso para sus almas. ¿Quién no puede dormir? ¿Quién tiene falta de sueño por ahora, por tantas cosas que están pasando? Muchas veces nos desesperamos, es que nos pasa, hermanos, y nos quita el sueño muchas cosas. Y pensamos que la mejor solución por lo que nos está pasando es apartarnos de Dios. Todavía es peor, porque cuando no queremos, nos hacemos tercos, el Señor mismo permite que venga un espíritu, hermanos, un espíritu que le ciega al hombre, Estamos a tiempo, ¿verdad? Sí. Estamos a tiempo. Los que abrieron su corazón, los que le recibieron, ellos fueron aceptados y son llamados hijos de Dios. Pero ¿qué nos dice que tenemos que hacer? Reconocer a Jesucristo como el Señor, de poner nuestra actitud rebelde, ser sumisos a Dios. Cargar con su yugo significa sujetarnos a Él para vivir obedientes y sumisos en todo. Antes vivíamos como queríamos, pero ahora nos comprometemos a vivir como Cristo quiere. Adoptamos una nueva actitud, recibimos un nuevo corazón manso y humilde, y lo único que queremos es, de hoy en adelante, hacer su voluntad. Nos negamos a nosotros mismos y ponemos a Cristo en el centro de nuestra vida. Marcos 8, 34, 37. Qué precioso, ¿no? Él nos ha librado del dominio de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, nos dice Colosenses 1:13. Negarnos. Si es que son nuestras, solamente somos mayordomos de lo que tenemos. Los vehículos, de los coches. Y no sé que de nada estemos afanados. Solamente sean conocidos. Porque el Padre que está en los cielos ya lo sabe la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Ya lo sabe. Así que nos dice: busca, Javi, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás se te va a ser añadido. Señor, bendíceme. Javi, estás bendecido, te daba mi hijo. ¿Qué más bendición quieres? Te he bendecido con todas las bendiciones espirituales de las regiones celestiales. Confesamos nuestros pecados delante de Dios y luego procedemos a lo que hicieron nuestros hermanos, al bautismo. El bautismo es el acto por el cual nos unimos a Cristo mediante la fe para sepultar en su muerte nuestra vida vieja y comenzar por el poder de su resurrección en una nueva vida. Cuando nosotros nos unimos a Cristo, nos dicen las Escrituras que llegamos a ser uno con Él. Dice 1 Corintios 6:17: el que se une al Señor se hace uno con Él en el Espíritu. El que se une al Señor, cuando nosotros decidimos someternos al Señor, decidimos someternos en las aguas, la Escritura nos dice que nos hacemos uno con el Señor, como un matrimonio. Cuando nos dice que somos, cuando vamos a casar, y nos dice al final: ya no son más dos, ya no son nunca más dos, ahora son una sola persona.
añade, lo que Dios unió, no lo separen. Aquí estamos también, hermanos, nos unimos a Cristo y nos hacemos uno. El que se une al Señor, ¿qué dice? Se hace uno con Él en el Espíritu. Y dice Gálatas 3:27, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Romanos 14:7-8 nos dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Porque nos hemos revestido de Él. Y cuando nos bautizamos, aparte de lo que nos unimos con Cristo, también nos unimos a la iglesia de Cristo, no a la física, a la que se ve. Porque aquí podemos estar sentados, pero Dios sabe cuál es su iglesia espiritual. Porque Él nos une. Nos unimos al pueblo de Dios, somos hechos miembros de la iglesia. Nos dice Hechos 2:41 al 42. Dice Hechos 2:41 y 42. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. No, se unieron a la iglesia. Cuando habla de iglesia no está hablando de un lugar físico, sino al lugar espiritual, la iglesia, que somos cada uno de nosotros. Se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento de pan y en la oración. Primera de Corintios 12:13. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Se nos dio a beber de un mismo espíritu. No hay unciones, no hay una unción por aquí, otra unción por allá, otra unción por aquí. No hay, hermano, nuestra unción es del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Nos dio a beber un solo espíritu. Por eso nos han empleado que dicen, ven a mi iglesia a recibir la unción. ¿Qué unción? Si hemos recibido, si nos hemos bautizado, si hemos recibido a Cristo como el Señor, tenemos la unción del Santo. No necesitamos más unciones. Tenemos la unción del Santo. La unción del agua bendita. Y esa, no. El Espíritu Santo es nuestra unción. Y ahora somos un solo pueblo. No hay judíos. No hay griegos. Ya no hay blanco, no hay negro, no hay amarillo, no hay marrones. No hay libres, no hay esclavos. Porque ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Uno en Cristo Jesús. Amén, queridos. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Damos gracias al Señor. Glorificamos su nombre porque Él es bueno. Porque nos ama desde antes de la fundación del mundo. Amado Dios, Rey de gloria, cuán precioso, Señor, alabar tu nombre y glorificar tu santo nombre. Levantamos nuestras manos a ti, Señor, y nos rendimos, nos humillamos, Señor, en tu presencia. Gracias por todo lo que has hecho, por ese amor, Señor, que no podemos entender, Señor. Y tanto nos has amado desde antes de la fundación del mundo, que en tu corazón estaba tener una familia muy grande, una familia de muchos hijos, hijos como los que están aquí, Señor, que han confesado a Cristo y que quieren vivir sometidos a su gobierno, haciendo la voluntad del Padre, así como Cristo hizo la voluntad del Padre. Ayúdanos cada día a caminar en justicia, a caminar en verdad y a hacer las cosas que hizo Jesús cuando estuvo en este mundo. Ayúdanos cada día. Necesitamos de ti, necesitamos de tu Santo Espíritu, fortaleciéndonos cada día, Señor. Si no estamos contigo, Señor, estamos desnudos. Estamos huérfanos si no estamos contigo, Señor. Te pedimos que nos ayudes a caminar todos los días de nuestra vida sujetos a ti, Señor. Y si alguna vez cometemos un error,
Ayúdanos a reconocer y arrepentirnos, Señor, a levantarnos, y a cada uno de nosotros, amados, te pedimos, Dios, que también cuando veamos a un hermano que está flaqueando, ayúdanos para acercarnos a él y levantarnos, Señor, porque todos hemos sido comprados con la misma sangre, y por nuestras venas corre la sangre de Cristo Jesús. En nuestros corazones, en nuestro ser está tu Santo Espíritu. La unción del Santo está en nuestros corazones. Gracias, Señor, por este tiempo precioso, por cada uno de mis hermanos, por estar aquí compartiendo contigo. Gracias, Dios, por tu presencia, por tu santa presencia en este lugar. Te pedimos, Señor, todo esto en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Un fuerte aplauso.